Muy bien, estudiantes, buenas tardes. Vamos a hacer el problema de triángulos, unos problemas sencillos sobre el tema correspondiente. Primero hay que saber propiedades, ¿de acuerdo? En un triángulo, en este caso, la número 1 me dice ya el valor de x y tenemos el triángulo ABC. No se olviden que siempre la propiedad dice lo siguiente: acá hay ángulos internos, ángulo interno x, ángulo interno 73 y ángulo interno 27. ¿Qué nos dice la primera propiedad, muy importante en triángulos? Que la suma de esos ángulos internos, x más 73 y más 27, siempre es igual a 180. Siempre. Ahora lo que hacemos, porque 180 es una propiedad que se explica después, pero siempre la suma de esos tres ángulos es igual a 180. Lo que hacemos acá, observando, vemos que podemos sumar 73 más 27, cosa que lo hacemos, ¿no? Y nos da 100. Y bajamos lo demás. Nos damos cuenta que yo quiero x, pero x más 100 es igual a 180. Una forma deductiva, 80 más 100, x vale 80. Pero una forma ya algebraica es mandar el 100 a restar el 180, ¿no? Si estoy acá sumando, el 100 pasa restando a la derecha al 180. Y eso da 80 grados. Entonces ya hemos aplicado la primera propiedad, que dice que la suma de dos ángulos internos siempre es igual a 180. ¿Ya? Vamos a la segunda de acá. Profe, acá no me dan ángulos internos ya. Ah, cierto, ¿no? Te dan ángulos que están fuera, o sea, externos, 178, 110 y x. ¿La propiedad es la misma, profesor? Varía un poquito, varía un poquito. ¿Qué dice la propiedad? Que la suma de los ángulos externos, 110, puedes comenzar con cualquiera, más 178 y más x, siempre va a ser igual la suma de los externos a 360 grados. Entonces hacemos lo mismo, hacemos la suma. Acá me sale 288 la suma, más x, igual a 360. El 288 pasa restando a 360. Ahí está. Y hacemos la respectiva diferencia. ¿Eso sale cuánto? X me sale acá. 72 grados. Ahí está. ¿Ven? Ya hacemos el valor de x. Número 3. Ángulos internos, 180 de la suma. Ángulos externos, 360 de la suma. Acá, bueno, acá yo veo dos triángulos. Un triángulo llamado ABC y otro ADC. ABC y otro ADC. Pero acá hay que percatarnos de algo, que acá hay ángulos iguales, beta, beta, alfa, alfa. A ellos se llama, a esa recta que ha dividido ese ángulo, se llama bisectriz. Cuando está dentro del triángulo, en este caso ABC, se llama interior. Y cuando está externo, o sea, triángulo ABC, hay una bisectriz exterior del ángulo alfa, alfa, se llama bisectriz exterior. Y vemos que esas dos rectas, bisectrices, interior y exterior, forman un ángulo llamado X. ¿Qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice, oye, cuando tengas un ángulo formado por dos bisectrices interiores y exteriores respectivamente, ese ángulo siempre es igual a la mitad, o sea, entre dos, del otro ángulo que está acá, pico. Este ángulo pico de acá, 70. Siempre. Siempre la mitad va a ser, ¿ya? En este caso nos sale 35. Y ya tenemos respuesta. Bien sencillo, ¿no? Aplicando esa propiedad, observando cómo es la imagen. Eso sí. O sea, no es que yo vea otra imagen, por ejemplo, si yo veo acá un 2 alfa, ahí no. Ahí no puedo aplicar la propiedad. Deben ser igualitos. Alfa, alfa, beta, beta, ¿no? Ángulos iguales. Acá veo un ángulo formado por dos rectas y está fuera del triángulo ABC. Ya ese ángulo es igual a la mitad del ángulo interno de acá. ¿Ya? Muy bien. Vamos al siguiente problema. Este problema es interesante porque hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer de una forma utilizando una propiedad que debemos darnos cuenta que vamos a utilizarlo siempre. En este caso vemos dos ángulos internos, 41 y x, y vemos un ángulo externo, que en este caso es el ángulo A, su externo, que es 115. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Nos dice lo siguiente: oye, cuando tú veas dos ángulos internos, que es en este caso 41 y el x, súmalos. La suma de esos dos ángulos internos es igual al ángulo externo, cuyo valor del ángulo interno no sabemos, pues. Este ángulo interno no sabemos, ¿no? Pero sí me dan su externo. Nos dice que la suma de los dos internos es igual a ese externo. Entonces rápidamente el 41 pasa restando al 115 y nos da 74. Es ese valor de ángulo, ¿ya? Que me están pidiendo. Una resta nada más. Siempre y cuando observemos esto de acá. Dos ángulos internos y un externo.
Acá me piden hallar el valor de m, este signo menor, ACB. Ya, ¿cómo se lee esto en geometría? La medida del ángulo ACB. Así se lee. ¿Y cómo sé cuál es esa medida? Solamente fíjate de la letra que está en el medio, o sea, en este caso C. Si dice C, nos vamos acá, A, B, C. Acá está la C. ¿Qué ángulo es? 2Y. 12Y. Entonces se me están pidiendo el ángulo 12Y o 12Y. Así se dan cuenta qué ángulo me están pidiendo, ¿ya? Entonces, solución. Vemos que es un triángulo y me dan dos ángulos, 3Y, 12Y y 5Y. Lo que hacemos es la primera propiedad, que la suma de esos ángulos siempre es ¿cuánto? 180. Hacemos la suma, me sale acá 20 veces Y. En este caso el 20 está multiplicando a la incógnita, entonces pasa dividiendo el 20 y me sale entonces que el valor de Y, ¿cuánto es? Es 9. ¿Terminó? No, no me están pidiendo eso. Lo que me están pidiendo, chicas y chicos, es el valor del ángulo, la medida del ángulo ACB. Y eso arriba hemos colocado que es 12. 12 por Y. Pero tú sabes cuánto vale Y, ¿sí o no? Tú sabes cuánto vale Y. ¿Cuánto vale de Y? Hemos hallado, o Y. ¿Cuánto vale? 9. Entonces ponemos por 9, porque Y vale 9. Y hacemos nada más y nada menos que una sencilla multiplicación. ¿Cuánto es 12 por 9? 108. Entonces la medida del ángulo ACB, ACB es igual a 12 por 9, que eso nos da 108 grados. ¿Ya? Muy bien. Último problema de abajo. Este último problema hay varias formas de hacerla, chicos, chicas. Pero vamos a hacer una forma. ¿Ya? Podemos aplicar la suma de ángulos externos, podemos aplicar la suma de dos ángulos internos mediante el externo, pero como ya hemos visto eso, apliquemos otra cosa. ¿Qué cosa, profe? Nos damos cuenta que acá el X que me están pidiendo es un ángulo interno. Entonces yo pienso, si es un ángulo interno, puedo aplicar la primera propiedad que dice que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno y más este ángulo interno es igual a 180, pero no sé cuánto valen estos dos ángulos internos. Hay que hallarlo. ¿Cómo lo hallamos? Una sencilla resta. Observa. Este ángulo de acá, color rojo, que estoy pintando, chicas y chicos, ¿sí? Es un ángulo interno. Pero también me están dando su ángulo externo, que en este caso es 110. Entonces, si tú quieres hallar el ángulo interno, sabiendo su ángulo externo, siempre restamos 180 menos ese ángulo externo. Y con eso, que en este caso es 70 grados, este 70 grados es el ángulo interno. O sea, si yo quiero saber el ángulo interno, sabiendo su ángulo externo, hago la resta de 180 menos el ángulo externo, que en este caso es 110. Y me da 70. Ya tengo el ángulo interno, un ángulo interno más. Arriba, veamos con otro color. Vamos a poner verde. Este ángulo interno de acá, no sé cuánto vale, ¿sí o no? Pero lo que yo sí sé, chicas y chicos, es ¿qué cosa? Que el ángulo externo de ese ángulo interno es 135. Entonces lo que yo hago acá sencillamente es restar. Siempre 180 menos ese ángulo externo. Y eso me da, en este caso, 45 grados. O sea, ya tengo el tercer ángulo interno. Entonces lo que hago acá es aplicar mi propiedad que hemos visto en el primer problema. Que la suma del ángulo interno 70 con el otro ángulo interno 45 y con el otro ángulo interno que en este caso es X, siempre la suma de esos tres es 180. Hacemos la suma 115 más X igual 180 y el 115 pasa restando al 180 cuya diferencia me da en este caso 65 grados, ¿no? Y con eso acabamos. Claro, como dije hace un momento, hay otras formas de hacerlo. Suma de dos internos media el externo, la suma de dos externos media 360, pero es otra forma, pues hay que ver siempre diferentes formas, chicas, chicos, ¿ya? Muy bien, nos quedamos acá estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Cuídense.